para nosotras las mujeres, y hablo con las mujeres porque somos más mujeres las que estamos aquí, pero también los hombres tienen que tener eso, el ser humano se mueve por condición todos los días. Yo estoy convencida de que me tengo que parar porque tengo una familia que alimentar, porque tengo que sacar adelante a mis hijos, a mi familia, y es la condición. Digo, no me puede, no nos para a las 5 o 6 de la mañana las ganas de ir a trabajar, ¿sí? o por el sueldo, o porque está reuniendo el jefe y le vamos a hacer un favor. No, es porque la condición que tenemos de que amamos a nuestras familias. Entonces, si me dirijo a las mujeres es porque somos más mujeres, pero no se preocupen, estoy también de todo. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotras las mujeres? Ya les decía que a nosotros como mujeres a veces se nos hace muy difícil el estar estables, el tener la convicción de que a pesar del problema, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, no nos mueve la situación. Llámele hormonal, llámele de periodo, nosotros somos así. Subir y bajar todo el tiempo. Y las circunstancias a nosotros como las mujeres nos mueven bien fáciles. Ahorita estamos bien, riendo y felices con el marido, y a lo mejor al rato estamos mal. ¿Usted sabía cuántas veces nosotros como mujeres tenemos en un mes un estado hormonal? ¿Usted sabe cuántas subidas hormonales y bajadas hormonales tenemos? ¿Alguien sabe? ¿Sabe cuántos días están viviendo las mujeres? 2. Señores, aguántenos. No. De verdad es increíble. Cuando yo supe que eran 2 los días en que podemos estar cortados, sin que nos afecte, sin nos dio bonito, sin que uno nos vio feo y pues no te queda y empezamos a llorar. ¿Y por qué? ¿Qué traes? Pues mamá, tengo ganas de llorar. 2 días al mes estamos bien. Entonces, pues si no les apapachemos, un ratito se vale. Bueno, santo Dios, aquí alguien me puede ayudar. Ya hice aquí yo tiradero de agua.